buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24. Y vamos a continuar con este estudio, analizando algunos aspectos supremamente importantes que el profeta Jeremías va denunciando cada semana, o que nosotros vamos encontrando cada semana en el estudio de este libro. Capítulo número 24 del libro de Jeremías. Nosotros los 2 domingos anteriores hablamos de una denuncia muy fuerte que Dios hizo contra los 3 estamentos del gobierno judío, o de la teocracia judía, ¿cierto? Los reyes, los profetas y los sacerdotes. Hubo denuncias específicas, hubo denuncias directas contra ellos, hubo denuncias muy fuertes que en lugar de hacer que este pueblo o estos estamentos se arrepintieran, lo que iba haciendo era aumentando el odio o el fastidio que ellos tenían contra Jeremías. Y no les estaba llevando al arrepentimiento, no porque no fuera esa la finalidad del mensaje, sino porque el plan perfecto de Dios era que el pueblo de Israel llevara el juicio, o sufriera en carne propia el juicio de Israel. Hoy nos corresponde el capítulo 24 del libro de Jeremías, y vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de una metáfora nueva o una parábola nueva, que nos va a presentar allí el profeta, y es el tema de los higos, la higuera, y el producto y la utilidad de ese producto en la mano de los judíos. El tema que yo le he puesto hoy a la enseñanza es, ¿qué ves tú? Basado en el versículo número 3, y yo quiero que leamos ese versículo. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. La mayoría de los capítulos del libro de Jeremías tienen muchísimas preguntas. Recuerden que ya hemos aprendido un poco de eso. Ese es un método de estudio, ¿cierto? Un método pedagógico de enseñanza, las preguntas-respuestas. Algunos pedagogos o algunos filósofos lo llamaron el método de la mayéutica, que es el método de las preguntas bien formuladas con respuestas bien acertadas. El profeta Jeremías es experto en el tema de las preguntas, pero este capítulo solo va a tener una pregunta. Y la única pregunta aparece en el versículo 3. ¿Qué ves tú, Jeremías? Esa es la pregunta. Yo quiero que ustedes tengan en mente esa pregunta, porque vamos a caminar respondiendo a esa pregunta durante toda la predicación. ¿Qué ves tú, Jeremías? Entonces el título de la prédica hoy es ¿qué ves tú? ¿O tú qué ves? ¿Sí? Y vamos a intentar responder. El pueblo de Israel está pasando situaciones históricas bien interesantes, supremamente complejas. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por los babilonios. El imperio más fuerte que había en este momento, en los últimos reinados del reinado de David, fue el rey o el imperio babilónico. Estaba avanzando rápidamente con sus ejércitos para asediar no solo a los judíos, sino a todas las naciones vecinas. Y ya había sucedido una pequeña invasión y habían llevado a algunos cautivos, ¿sí? El pueblo de Israel tuvo varios asedios de los babilónicos. Primero hubo un asedio al reino del norte, ya habían sido llevados cautivos las 10 tribus del norte, y en la tribu del sur hubo 2 deportaciones que hicieron los babilonios. En este momento histórico, según parece, acontece este mensaje o este discurso en medio de las 2 deportaciones que se dieron de parte de los babilonios contra la tribu de Judá o contra el reino de Judá para llevarlos cautivos. La primera deportación aconteció en el año 606 a.C. y en esa primera deportación fueron llevados muchos hombres importantes del pueblo de Israel cautivos a Babilonia. La Biblia dice en el versículo número 1 que en esa primera deportación, al mando de Nabucodonosor, fueron llevados los hombres más importantes de Judá. ¿Quiénes eran los más importantes? Los hijos de los reyes, ¿cierto? Los artesanos, los administradores de la ciudad, los hombres príncipes de Judá y todos los herederos o herreros y todos los que eran más importantes fueron llevados cautivos. Ahora, eso nos da un punto importante para nosotros comprender. Cuando Nabucodonosor viene a invadir la ciudad, no puede invadirla, pero lleva a muchos cautivos. ¿A quién o en quiénes es que él se fija primero para llevarlos a la cautividad? A los más importantes, a los príncipes, a los jóvenes más inteligentes de la ciudad, a los que eran más prominentes para el desarrollo de Judá, son llevados cautivos.
Entre ese grupo primero que fueron llevados cautivos fue un hombre muy importante y muy conocido por nosotros, que también escribió en la Biblia. Ustedes recuerdan, un joven, Daniel, y sus 3 compañeros. Y todos los jóvenes de Judá que fueron llevados cautivos fue en esa primera deportación, 606 años antes de Cristo, al mando de Nabucodonosor, cuando era rey Joacín, hijo de Josías. Sucedió esa primera deportación. Va a haber una segunda deportación donde son llevados cautivos otros, y ahí es llevado Ezequiel y otros hombres muy importantes. En medio de esas 2 deportaciones, es decir, cuando ya se dio la primera de llevar los jóvenes más importantes, los más ilustres de la ciudad, y en la otra que está por llegar, antes de la destrucción definitiva de Jerusalén, que se cree que va a ser 10 años después de este discurso que va a dar Jeremías, se dio este mensaje. Este mensaje es muy importante, porque este mensaje nos va a hablar justo de las 2 deportaciones y del juicio final que va a venir sobre Judá y sobre Jerusalén. La pregunta es, ¿qué ves tú? Jeremías, ¿qué es lo que está viendo? Él está viendo que hay una realidad histórica. La realidad histórica lo que indica es, los babilonios están viniendo a llevar cautivos a la gente más importante. Es increíble que Nabucodonosor ya tenía seleccionado a quienes iba a llevar. Él no venía a llevar cualquier persona de la ciudad. Es igual como sucede hoy en día cuando hay, por ejemplo, una convocatoria. ¿Quiénes son los que acceden a estos concursos en las convocatorias o que merecen las becas para ir a estudiar al exterior? Los jóvenes más inteligentes, los que están más preparados, los que son realmente una respuesta o una esperanza para la sociedad o para la ciudad. Eso fue lo que sucedió. O nosotros que hemos vivido el flagelo del secuestro, ¿a quiénes generalmente los secuestradores apuntan cuando van a hacer un secuestro? A alguien que es una persona representativa, o en la política, o en la economía, o en la academia, pero no va a ser a cualquier persona que van a secuestrar, ¿sí? Van a secuestrar a una persona que va a significar un gran desafío o va a levantar un gran escándalo o un gran movimiento a nivel nacional para pedir la liberación. O a alguien a quien pueden sacarle un buen dinero, porque es un secuestrable. Entonces, lo que sucedió con el rey de Nabucodonosor fue eso, que él observó quiénes eran los más prominentes en la sociedad y los llevó cautivos. Y vamos a ir a los primeros 3 versículos de este capítulo. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos muy buenos, higos malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Hasta allí la primera parte del discurso de lo que Dios le va a enseñar a Jeremías a través de este capítulo. La Biblia dice que Jeremías tuvo la oportunidad de ver algo que Dios le estaba mostrando. Y nos ubica en algo muy interesante. Recordemos que los higos era el primer fruto de la primavera. Era el primer fruto que había y que los judíos lo reconocían y que era muy apetecido. Recordemos que Dios había establecido para los judíos una ofrenda que era la ofrenda de las primicias. ¿Recuerdan esa ofrenda? Que de todo primer fruto de la cosecha se debía llevar y ofrecer al templo. Y eso era parte de la adoración a Dios, pero también parte del alimento de los sacerdotes y los levitas. Muy probablemente lo que nos está hablando aquí el capítulo es de la ofrenda de las primicias, porque como es la primer cosecha de la primavera, ha sido llevada al templo para ofrecerla, y Dios le dice a Jeremías, ¿tú qué estás viendo? Y dice la Biblia que Dios le permitió ver a Jeremías 2 canastas o 2 cestas con higos. Unas tenían unos higos muy buenos, excelentes, higos seleccionados de la mejor cosecha, y la otra canasta tenía higos muy malos, tan malos como dice allí que de malos no se podían comer. Es importante eso porque probablemente lo que nos está diciendo allí la palabra es de una ofrenda que los judíos debían presentar a Dios en el templo como gratitud por las cosechas.
¿Qué característica debía tener esa ofrenda que ellos debían llevar al templo para adoración? Debía ser el mejor producto, no solo el primer producto de la cosecha, sino el primer producto, pero lo mejor. Debía ser seleccionado. No podía ser lo peor, porque Dios lo iba a rechazar. Los judíos cada vez iban perdiendo el compromiso de esas ofrendas. Cada vez se les estaba olvidando el tema de los diezmos, del día del Señor, cada vez estaban pasando por alto muchas de las ceremonias, y algunos de ellos ya estaban olvidando el tema de las primicias, es decir, de llevar como gratitud a Dios una ofrenda. Cuando nosotros tenemos un trabajo y recibimos el primer salario de nuestro trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos con ese primer salario? Probablemente comprarnos algo que anhelábamos, ¿cierto? O pagar una deuda, o probablemente invitar a un amigo a comer y darle gracias porque él nos dio la oportunidad de ese trabajo. Pero ¿qué era lo que Dios había ordenado y qué es lo que Dios nos ordena hoy de lo primero de nuestro trabajo? O lo primero del año, o lo primero de un negocio, o lo primero de un trabajo. ¿Qué nos ordena Dios? Porque Dios no cambia. Que nosotros lo ofrendemos en gratitud para nuestro Dios, o lo dediquemos en gratitud para nuestro Dios porque sabemos que eso viene de Él. Algunos judíos estaban aún llevando las primicias, pero dice la Biblia que en esta oportunidad, en este ejemplo, que no sabemos bien si es una visión o es realmente una ofrenda que llevaron algunos judíos. Dice la Biblia que Jeremías vio dos canastas, una canasta con higos buenos y otra canasta con higos malos. Es decir, de esas dos presentaciones o esas dos ofrendas que están frente al templo, una de ellas es aceptada por Dios y la otra es rechazada. La razón por la cual es rechazada es porque la calidad del producto de una de las canastas es muy malo, que tan malo no se puede comer. Es decir, ¿para qué lo llevó ese judío esa canasta de higos? Si esos higos eran para alimento de los judíos o de los levitas y los sacerdotes. ¿Usted aceptaría que alguien le lleve un presente cuando vaya a su casa y que ese presente sea tan descompuesto que usted tenga que echarlo a la basura? ¿Usted qué pensaría de esa persona que le lleva esa ofrenda, ese presente, cuando va a visitarlo? Que dice, pasé por el supermercado y pensé en usted y le compré esto. Y usted dice, pero eso no sirve, ¿sí? Eso está descompuesto, eso no tiene ningún sentido que usted me lo entregue. Ahora, si nosotros pensamos en eso, ofrendándoselo a Dios, ¿qué pueden pensar ustedes que Dios, como Dios va a reaccionar o va a recibir esa ofrenda? ¿Qué ve Jeremías? Dice la Biblia que Jeremías ve dos canastas de higos, pero yo quiero que nosotros veamos un poco más allá. El capítulo anterior, Dios denuncia a los sacerdotes y a los profetas porque todo el tiempo están hablando de visiones. Y en el capítulo anterior dice que el uno tenía visión, el otro tenía sueños y que engañaban al pueblo y lo tenían totalmente alejado de la voluntad de Dios y pretendiendo seguir visiones engañosas. En esta oportunidad Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves tú? Aludiendo al tema de las visiones. Pero en el capítulo anterior Dios le dice a los profetas y a los sacerdotes, es posible que alguien pueda estar en mi secreto y conozca mi voluntad a tal punto de que pueda salir a proclamarla. ¿Quién ha estado en mi secreto? ¿Quién conoce la profundidad de los pensamientos de Dios? ¿Y quién puede discernir esos pensamientos y exponerlos con precisión? ¿Habrá alguno? La respuesta es no. No hay ninguno que pueda entrar en lo secreto de la voluntad y en lo secreto del conocimiento y del pensamiento de Dios para poder decir, yo tuve una visión de Dios y la voy a compartir. Entonces, lo que nos está diciendo el capítulo 24, que es la continuidad del pensamiento, es, ¿qué es lo único que podemos ver nosotros? Jeremías, ¿qué pudo ver estando en el templo? Solo pudo ver dos canastas de higos. Es decir, ¿qué podemos ver nosotros? Lo que está frente a nosotros, lo que nuestros sentidos nos permiten ver, lo que nuestros ojos nos permiten observar, ver y palpar. ¿Podemos ver más allá a los cristianos? Generalmente nosotros solamente vemos circunstancias. El pueblo de Israel está pasando por una situación muy difícil. Primero, las 10 tribus del norte ya han sido llevadas cautivas a Babilonia. Segundo, el reino del sur está amenazado, sentenciado para ser llevado también cautivo a Babilonia. Y ya ha habido una primera invasión del rey de Nabucodonosor que se ha llevado a la gente más importante, a los jóvenes que eran
los más ilustres y la esperanza para el pueblo judío han sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que está quedando en Babilonia? La gente pobre, la gente que no es industrial, los que no tienen tantos talentos y que no son tan prometedores para la ciudad y para la nación, son los que han quedado. Es decir, como la base del pueblo, la base de la sociedad ha quedado allí. Pero va a venir una segunda deportación donde se van a llevar la gran mayoría del pueblo, también como mano de obra para Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Jeremías? Solo puede ver las circunstancias. Queridos hermanos, generalmente nosotros frente a esa misma realidad, nosotros solamente vemos las circunstancias. Nosotros solo podemos ver la circunstancia de la pobreza, de la necesidad, de la escasez, de la muerte, del dolor, de la angustia. Eso es lo que nosotros podemos ver. Pero nosotros no podemos ver más allá. Cuando nosotros saludamos muchas veces a una persona en la iglesia, le decimos, ¿cómo está? ¿Cómo nos responde algunos cómo respondemos? Pues estoy mal. ¿Por qué? No, estoy enfermo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una circunstancia, ¿sí? O me quedé sin trabajo, ¿sí? O se me murió un ser querido. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Las circunstancias. Nosotros no logramos ver el propósito de las circunstancias, nosotros no logramos ver la voluntad de Dios detrás de las circunstancias, no logramos ver el pensamiento de Dios detrás de las circunstancias, nosotros simple y llanamente vemos circunstancias, pobreza, hambre, necesidad, dolor, angustia, muerte, como dice Pablo, espada, cárcel, pero no logramos ver más allá de las circunstancias. Por eso generalmente los creyentes, frente al actuar de Dios, nos desanimamos, porque vemos las circunstancias y muchas circunstancias son aplastantes. Muchos de nosotros vivimos circunstancias muy agobiantes en el tema de la salud, en la economía, en el orden público, y las circunstancias que nosotros vivimos a veces son tan agobiantes que nosotros solo vemos eso, circunstancias. Las circunstancias que vivimos a veces son tan desafiantes que nosotros solo vemos eso, pero no podemos ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias, o el plan de Dios en medio de las circunstancias, o el propósito perfecto de Dios a través de las circunstancias. Por eso muchas veces cuando estamos en circunstancias adversas, y algún hermano muy querido nos cita Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, muchas veces nosotros no logramos ver el bien de Dios en medio de las circunstancias. Porque nosotros decimos, ¿cómo puede la muerte de un ser que yo amo contribuir para bien? ¿O cómo puede la crisis económica tan terrible que estoy viviendo ser buena? ¿O cómo puede ser que yo tenga un hijo con una malformación o con una enfermedad genética y tenga que cuidarlo toda la vida en esa condición, que yo vea eso? Bueno, ¿no es eso más bien como una situación contradictoria a nuestro modo de ver? Y por supuesto que es contradictoria. ¿Saben por qué? Porque nosotros solo podemos ver circunstancias. Nosotros no logramos ver más allá. No logramos ver nuestro propio corazón pecaminoso que necesita ser limpiado. No logramos ver el plan a largo plazo, como Dios lo ha diseñado, sino que nosotros vemos el momento, y muchas veces el momento es doloroso y no nos gusta, y a veces pensamos que no nos conviene. Entonces llegamos a pensar que cuando la Biblia dice que todas las cosas son para bien, que realmente no es cierto. Que muchas cosas no nos son para bien, sino que nos son para mal. Que muchas circunstancias que vivimos producen vergüenza en nosotros, producen dolor, producen frustración, y que eso no puede ser para bien. Jeremías, ¿tú qué ves? Y él dice, yo veo dos canastas, higos buenos e higos malos. Unos buenos, excelentes, seleccionados, y otros tan malos que no se pueden comer. ¿Qué ve usted cuando ve su propia vida, querido hermano? Cuando ve su vida como familia, como pareja, cuando se ve frente al espejo, ¿usted qué ve? Es muy probable que usted vea un hombre cansado, agobiado, desanimado, afligido, con serios desafíos y con profundos inconvenientes para continuar. Es probable que usted vea su relación de pareja de igual manera, muy desdibujada, con tantas luchas, con tantos sinsabores, que usted dice, definitivamente aquí me tocó resignarme a vivir así, porque no hay esperanza. Es probable que cuando usted vea a sus hijos, los vea así. Dice, pues, por lo menos ahí les estoy dando comida y que crezcan y salgan adelante, pero no veo ningún futuro en medio de mis hijos, porque no los veo con buenos ojos.
Es muy probable que cuando veamos nuestra vida, solo veamos que hay fatiga y cansancio. Y veamos realidades que, por supuesto, son reales, pero que no hablan del propósito perfecto de Dios en nuestra vida. Que son simplemente las circunstancias que están a nuestro alcance y que podemos observar. ¿Qué ves tú? Y el texto del versículo 3 está precedido por el momento histórico que está viviendo Israel, donde todos los jóvenes han sido llevados. Los mejores jóvenes están en Babilonia. ¿Qué pretende Nabucodonosor con esos excelentes jóvenes que son brillantes en las universidades, en los colegios, llevárselos para el exterior? ¿Por qué los lleva? Y nosotros vivimos hoy en día situaciones similares. Cuando los grandes imperios dominantes visitan a países en desarrollo o subdesarrollados para llevarse a los jóvenes más inteligentes. ¿Y para dónde se los llevan? Para la NASA, para las grandes empresas en el exterior, para las grandes multinacionales, y la nación queda condenada a tener jóvenes menos capacitados y menos valiosos para desarrollar el país. Eso ha sucedido siempre, Nabucodonosor lo hizo. En su ambición de desarrollar su imperio, él llevó a los jóvenes más prominentes de los judíos para que fueran útiles entre los babilonios. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿O qué ves tú, hermano? ¿Qué circunstancia ves que te aflige, que te desanima, que te entristece? Probablemente usted puede ver la canasta de higos podridos. Es muy probable que en lugar de ver la canasta buena, usted vea la canasta mala, porque los buenos han sido llevados. Es probable que las circunstancias que usted vea sean tan malas, tan adversas, tan repugnantes, que usted ni siquiera las puede pasar o las pudiera tener. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Vamos a ir a al segundo momento en el cual el texto nos va a hablar, y es los versículos 4 al 7. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Comienza Dios a descifrar esto que acaba de ver Jeremías al lado del templo. Primero va Dios a hablar de los higos buenos que Jeremías vio, la canasta de higos buenos que Jeremías vio. Miren lo interesante, queridos hermanos. Los judíos que vivían en Jerusalén y que estaban aún en Judá, ellos, al pensar de esta manera sobre estos higos, ellos decían: los buenos son los que estamos acá y los malos los que se llevaron. Porque eran tan malos y tan soberbios y tan altivos que Dios hizo que se los llevaran cautivos. Porque si hubiesen sido buenos, no los hubieran secuestrado, o no los hubieran llevado cautivos, o no los hubieran exiliado así abruptamente de su propia tierra y de su propia nación. Los malos son los que fueron deportados a Babilonia, y los buenos somos nosotros, los que quedamos. Algo así era lo que pensaban los judíos. Es decir, a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les va mal. Muchas veces nosotros tenemos esa misma filosofía. Nosotros decimos: si un hermano se quedó sin trabajo, ¿qué es lo primero que pensamos? Pues tiene que ser muy mal trabajador para que se quede sin trabajo. O debe ser que es que no está diezmando. O algún pecado oculto, alguito por ahí tiene que todavía no nos lo ha contado. Y por eso le está yendo tan mal. ¿Sí? O si una madre pierde un hijo, ¿qué decimos? Pues mala madre debió ser que Dios no se lo dejó nacer. O cosas por el estilo. Nosotros tenemos esa tendencia muy equivocada a pensar que cuando hay una circunstancia adversa es porque Dios está contra nosotros. Y no podemos pensar que Dios está a favor de los creyentes. Las circunstancias adversas nos sirven a nosotros como indicador para decir si esa persona está o no con el favor de Dios. Y nos ha pasado a todos nosotros, ¿o no? Todos nosotros juzgamos así.
por las circunstancias. Cuando una persona está mal, decimos, esa persona es que es un mal creyente, es que no es fiel. Si tiene problemas en el hogar, ¿qué decimos? Pues es que debe ser muy mal esposo, porque mire cómo le está yendo de mal, ese hogar se le está acabando porque es que no está cumpliendo lo correcto, pero nosotros siempre somos buenos para hacer eso. Y otros lo hacen con nosotros también, ¿cierto? Frente a las adversidades. Pero no podemos pensar que muchas de las circunstancias que para nosotros son incomprensibles son parte de la provisión de Dios para cumplir su fiel propósito. Generalmente no logramos pensar así, porque nosotros solo vemos circunstancias y juzgamos circunstancias. Pero Dios nos va a ayudar a tener una cosmovisión correcta frente a este tema de las circunstancias. Los judíos decían, todos los jóvenes que fueron llevados a Babilonia es porque Dios no los aprueba. Y como Dios no los aprueba, y como ellos son malos, y como ellos posiblemente tenían pretensiones equivocadas, Dios se los llevó a través de Nabucodonosor, y ahora sí quedamos, pues buenos. ¿Qué es lo que Dios les va a decir en el versículo 4 al 7? Los hijos buenos que tuviste no son los que quedaron. Los hijos buenos no son los que están aquí en este momento pensando que no les ha pasado nada, porque es que son buenos. Los hijos buenos son los que fueron llevados cautivos. Y eso genera una contradicción en la mente de los judíos que estaban allí en Jerusalén. Genera toda una contradicción porque no era como ellos interpretaban la circunstancia. El versículo 4 y 5 dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos hijos miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar de la tierra. Mire, algo muy importante, queridos hermanos. ¿Quién fue el que llevó cautivos o quién fue el que sacó a los judíos de Judá para llevarlos a Babilonia? Fue Nabucodonosor, ¿cierto? La cabeza visible fue Nabucodonosor. Pero ¿quién fue el que determinó eso? Dios. ¿Qué dice el versículo 5? A estos los eché de este lugar. ¿Quién fue el que permitió esa circunstancia? ¿Quién fue el que proveyó la circunstancia del imperio babilónico para sacar a estos judíos nobles para la tierra de los caldeos? ¿Quién fue? Dios. Pero miren que al igual como dice la Biblia con relación a José, que dice que Dios permitió que fuera vendido por sus hermanos y llevado a Egipto para bien, no para mal, igual va a decir de estos jóvenes inteligentes que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Dice, yo los eché de esta tierra y los eché a tierra de los caldeos para bien. ¿Qué ve Dios? Mientras tú y yo vemos circunstancias, ¿qué ve Dios? Dios ve el propósito final. Dios tiene toda la agenda al descubierto del plan que tiene con nosotros. Dios ve el corazón, Dios ve el producto terminado. ¿Para qué llevó a estos jóvenes cautivos a Babilonia? ¿Para hacerlos sufrir? ¿Para acabarlos? ¿Para exterminarlos? ¿Qué dice allí? Los envió para bien. Mire, queridos hermanos, esto es maravilloso, porque esa circunstancia adversa, muchos de estos jóvenes fueron arrancados de sus familias. Muchos de estos eran jovencitos, se cree que de unos 15, 16, 18 años. Eran